licenciada Berta Martínez Ledesma, quien es su hija y es su abogada, a quien saludo y nos explicará y nos dará un breve resumen para que ustedes estén al día de qué es lo que hemos estado publicando. Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Hola César, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, mi querida Berta, arráncate porque me interesa mucho que la gente rápidamente nos agarre el hilo. Yo sé que la mayoría de las personas han estado siguiendo las entrevistas, pero me interesa muchísimo porque, como se los hemos explicado, podríamos tener 100 programas y no podríamos terminar de hablar de todas las cochinadas, porquerías y marranadas que hicieron. Y para que a la gente le quede claro, nosotros no hablamos por chismes, porque me dijeron, porque creo. Nosotros nos basamos en esto, en las causas penales, en todo lo que viene aquí, que lo podemos demostrar con pruebas. Por eso cuando a nosotros nos quieren demandar o nos quieren denunciar, les decimos, adelante, yo no tengo que andarme escondiendo ni andar utilizando seudónimos ni nada. Entonces, mi querida Berta, por favor, te escuchamos. Hola César, muchas gracias nuevamente por la invitación y igualmente saludos a toda tu gente, a todo el público que nos ha apoyado y que nos está a la tropa y a toda la gente que nos está haciendo el favor de ayudarnos y de apoyarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, mira, te voy a hacer un breve resumen de todo lo que hemos platicado. Bueno, me voy a ir rapidito porque sé que el tiempo nos come. Lo primero que hay que ver es que el día 4 de abril del 2001, cuando se llevan a mi padre, al general Ricardo Martínez Perea, a la Procuraduría Militar a rendir su declaración ante el Ministerio Público Militar, ahí es donde le notifican que está como indiciado y que por parte de un anónimo en el cual ni siquiera aparece su nombre ni lo menciona. Posteriormente, el día 5 de abril del 2001, el expresidente Vicente Fox Quesada, junto con su vocera Marta Sagún, en ese entonces, en el 2001, estando en una gira de Cali, Colombia, hace un anuncio en el cual dice: hoy cayó en el combate al narcotráfico el general brigadier Ricardo Martínez Perea, junto con dos de sus lugartenientes, el capitán Pedro Maya y el teniente Quevedo, los cuales exigen todo el peso de la ley y, aparte de eso, los sentencia y los condena a 15 años de prisión sin haber una averiguación y sin decir nada más que los sentencien y sean juzgados conforme a todo el peso de la ley. Así lo manifiesta a nivel internacional en los medios de comunicación. Posteriormente se lleva a cabo un consejo de guerra. En el consejo de guerra, que se lleva a cabo con fecha 3 de abril del 2003, mi padre es sentenciado a 15 años de prisión en un consejo de guerra extraordinario, de lo totalmente irregular, totalmente basados en pruebas y testigos a favor, testigos que fueron apresados para que se volvieran a contradecir con su declaración. Y en ese consejo de guerra, inclusive somos amenazadas nosotras, la familia, donde nos ordena el Ministerio Público, el mayor Gerardo Salazar Bolaños, que seamos pasadas arrestadas 48 horas al campo militar número 1, a la prisión militar, por habernos reído de una observación que él hizo totalmente absurda. Posteriormente de eso, aquí hay una nota que me gustaría recalcar. Cuando a mi padre lo sentencian en el Consejo de Guerra, en el Tribunal Superior Militar, al Yune lo detienen el 9 de abril del 2001 por acopio de armas de uso exclusivo del ejército. Hasta 2 años después, el 9 de junio del 2003, el Yune es vinculado a proceso por delitos contra la salud. Y todavía hay un documento donde dice que la anterior y extinta PGR tardó 2 años en poderle acreditar el delito contra la salud. Eso se me hace muy importante porque mientras a mi papá ya lo habían sentenciado, a él apenas le está... Bueno, por ahí se nos cayó Berta. Yo creo que ahorita retomamos el audio y la imagen para que la gente pueda ubicar.
Al padre de Berta Martínez Ledesma, que es el general Ricardo Martínez Perea, lo sentenciaron supuestamente por apoyo y fomento a un narcotraficante como fue el Yune, que pertenecía al cártel del Golfo, incluso antes de que le hicieran la imputación de que era narcotraficante este individuo, el Yune. Y sí, para que ubiquemos, el Yune es el famoso tío lejano del senador, ¿no? El que va de candidato allá en Nuevo León para gobernador. Y para que la gente pueda entender la magnitud, no puede ser posible que el hecho que te están imputando es del fomento y apoyo al narcotráfico, en específico a una persona como el Yune, y que resulte que esa persona lo imputan hasta con fecha posterior a que a ti ya te sentenciaron de supuestamente estar apoyando a un narcotraficante. Pero la historia todavía se va a poner mejor, porque más adelante Berta Martínez Ledesma les va a explicar cómo para las leyes mexicanas un tribunal colegiado concedió un amparo y consideró que para el Consejo de la Judicatura Federal, por medio de este tribunal colegiado, el Yune no era, Alberto Jiménez, alias el Yune, no era un narcotraficante. Entonces, ¿cómo pueden sustentar una sentencia de que un general y dos oficiales del ejército supuestamente ayudaron al fomento del tráfico de drogas para una persona que, de acuerdo a las leyes mexicanas, no es narcotraficante? Entonces, si el hecho material que te están imputando no existe como tal, pues por supuesto que no tiene forma de sustentarse esa sentencia. Desafortunadamente, y para que la gente lo pueda ubicar, mi general Ricardo Martínez Perea creyó en lo que quien era el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, el general Ricardo Clemente Vega García, le dijo, mira, no te preocupes, Perea, porque se tiene la costumbre en el ejército de ubicarte por el apellido menos común que tengas. Le dijo, tú presenta el amparo y te darás cuenta que no vamos a tener ningún problema y ese amparo se te va a conceder. Tú pierde cuidado. Y entonces el general Ricardo Martínez Perea junto con el teniente Quevedo promovieron en el mismo sexenio de Vicente Fox el amparo directo en contra de la resolución del Consejo de Guerra al que fueron sometidos y de la resolución del Supremo Tribunal Militar para, obviamente, tratar de que la justicia de la Unión los amparara y los protegiera. Y, oh sorpresa, les negaron el amparo, confirmaron las resoluciones de primera y posteriormente la segunda instancia, que fue cambiada en perjuicio del general, cosa también inaudita, por la operación que realizó en su momento el agente del Ministerio Público especial Gerardo Salazar Bolaños, todo un personaje, una fichita, gente de Rafael Mazo de la Concha, que posteriormente estuvo en la Procuraduría General de la República y posteriormente estuvo en todas esas investigaciones raras en donde hubo detenidos, hubo secuestrados, todo ese tipo de forma de trabajo que llevaron de la extinta Policía Judicial Militar y anterior Procuraduría General de Justicia Militar a lo que fue la PGR. Y entonces nos daremos cuenta como un capitán, que fue el capitán Pedro Maya, quien no estuvo de acuerdo y le dijo, con todo respeto, mi general, le han mentido en todo lo que le han dicho y yo ya no confío en estas personas. Y él se esperó cumplir incluso su sentencia de 15 años, que la tuvieron que cumplir primero en la prisión militar, y cuando ya el general se volvió incómodo porque intentamos un reconocimiento de inocencia en su momento, entonces lo que hicieron fue mandarlo al Rincón, que es el Ceferezo número 4, que es el penal federal de Nayarit, y con posterioridad lo terminaron llevando a las Islas Marías. Y todo esto como castigo por el trabajo que estuvo realizando su hija, Berta Martínez Ledesma, y su servidor, licenciado César Gutiérrez, porque ellos se sentían incómodos y molestos, ¿no? Tan es así que después de que hicimos una marcha y que organizamos una marcha, Berta Martínez Ledesma y yo, en donde apoyamos a Yo Soy 26, que era en apoyo a los derechos humanos del personal militar, pues por supuesto que aparte de recibir amenazas por parte de quien era o quienes estaban de esa famosa cofradía del poder que existe en la Secretaría de la Defensa Nacional,
¿no? Y que se acabó gracias a la designación del comandante supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la designación de mi general Luis Crescencio Sandoval González, se vino a romper con ese grupo de poder. Pero ese grupo de poder que nunca estuvo de acuerdo, que nunca estuvo a gusto de que nosotros alzáramos la voz, de que habláramos, de que nos tacharan de los hijos de los narcogenerales. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros tenemos la forma de poder demostrar todas las violaciones al debido proceso, la forma de actuar utilizando a la extinta Policía Judicial Federal Militar para torturar a la gente, para golpear, para inventar testigos. Y ahí acuérdense que es donde inician los famosos testigos protegidos. El primer testigo protegido que existió en este país fue Juan Galván Lara, el chofer o ex chofer de mi señor padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien posteriormente, obviamente se desdice de sus dichos, aclara que él fue torturado, que fue golpeado por elementos de la extinta Policía Judicial Federal Militar y que se habían llevado secuestrados tanto a su esposa por un lado y a sus hijos por otro lado. Pero eso, bueno, se los platicaré con un poquito de calma, ¿no? Y como se los dije, siempre apegado a lo que dicen las causas penales y los expedientes, no porque se me ocurrió. Y aquí, que es muy importante, la parte que a mí me interesa mucho es que ustedes no solo lo escuchen de mí, que yo soy uno de los abogados que ha formado parte de la defensa del general Ricardo Martínez Perea, después de que fue ya sentenciado, que hizo valer recurso de apelación, en su momento promovió el amparo. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no lo ayudó antes? Bueno, pues porque yo acabé la carrera hasta el 2002, entonces obviamente pues yo no tenía la oportunidad de ponerme a apoyarlo en ese momento, y con posterioridad, como Berta ya se los ha platicado y lo hará en algunos momentos, pues obviamente tuvimos que entrarle al quite a ponernos a hacer el trabajo que teníamos que realizar para yo cumplir la promesa que le hice a mi señor padre, que era apoyar al personal militar que tuviera problemas y que no tuviera los recursos para contratar a un profesionista especialista en la materia. Y como este caso, hay 232 casos más de elementos militares que han sido torturados, que han sido golpeados, que les han inventado historias. Y es muy importante que la gente pueda entender las diferencias que hay entre un asunto y otro, porque desafortunadamente ya todos en algún momento relacionaban el asunto de mi señor padre con todos los demás generales o elementos militares. Yo no estoy diciendo que los militares sean santos, porque no lo son, pero de ahí a que los acusen de haber realizado cuestiones como involucrarse con narcotraficantes cuando no entienden la ideología que tiene un militar, cuando no existe un solo hecho material ni una prueba, ¿no? Yo les he explicado a la gente, no es nada más el imputar por imputar. Tú tienes que demostrar que una persona comete un delito y que recibió un beneficio. Si tú dices que una persona cometió un delito torturando a elementos militares para que declaren en contra de quienes eran sus compañeros o sus jefes, pero no demuestras el vínculo que existe, y como yo se lo he dicho a todo el mundo, yo reto, y lo digo públicamente, reto a cualquier persona a que me muestre una sola fotografía, una sola llamada telefónica o un solo video entre mi señor padre y el Señor de los cielos, ¿no? Amado Carrillo Fuentes. No existen, y lo digo así de claro porque yo tengo las causas penales. No existe ningún dato. La única vez que mi padre convivió con Amado Carrillo Fuentes fue cuando lo detuvo en 1989 en el estado de Sinaloa. Y después de que lo tuvo retenido de forma ilegal, que tengo que reconocerlo que fue de forma ilegal, y de que le dieron su terapia, como se acostumbraba en aquel entonces en el ejército para sacar la información, entonces fue cuando posteriormente fue entregado a quien era el subprocurador general de la República en aquel entonces, Javier Cuello Trejo, y lo procesaron única y exclusivamente por acopio de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Pero eso ya no tuvo que ver con toda la investigación y lo que se llevó a cabo. Entonces, ese tipo de forma de trabajar que hubo en su momento en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde incluso se burlaban al grado de decir, tú tenías nexos con un narcotraficante al que tú personalmente detuviste, que aparte lo torturaron, porque hay que decir las cosas como son, y que aparte quedó resentido y te amenazó de muerte, ahora vamos a decir que tú tenías una relación de negocios con esa persona. Y exactamente hicieron lo mismo con el general Ricardo Martínez Perea. Cuando él, después del excelente trabajo que el personal bajo su mando en aquel regimiento de caballería que él comandaba,
empezó a tener pero muy buenos resultados sobresalientes, lo cual incluso a él le dio la oportunidad de llegar a ser general brigadier, que de repente los acusaran de supuestamente formar parte en apoyo del fomento al narcotráfico de un narcotraficante que incluso, obra en el expediente, le mandaron coronas de muertos afuera del regimiento amenazándolo por la chinga, perdón por la palabra, que les había estado pegando al cártel del Golfo en aquel entonces. Recordamos que en aquel entonces el cártel del Golfo era solo una unidad y que los Zetas era el grupo armado que protegía a quien era su líder, Ociel Cárdenas Guillén. Entonces, un poco para que la gente pueda ir entendiendo y saber exactamente qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado,